salió con una primera versión del software, que era un software chiquitico que tenían los clientes, los proveedores, las compras, las ventas, como lo más chiquito que podía existir en un software. Y empezamos un proceso de comercialización, pero siempre que llegaba a vender el software, o sea, ya teníamos el software, pero tocaba Sí. seguir trabajando por aparte porque nadie nos lo compraba. Entonces seguía, ya era más duro el trabajo porque era haga lo suyo, lo que tenía que hacer para vivir, pero saque la empresa adelante. A lo bien. Bienvenidos a un nuevo capítulo de A lo bien. Estamos muy contentos porque ha sido un camino un poquito duro, un poquito difícil, pero las cosas han resultado. Y más felices todavía cuando encontramos personas como todos los invitados que hemos traído, incluso como el de hoy, que uno se acerca y les dice, lo invito a un podcast para que cuente su historia de vida y nos dicen de una vez que sí. Entonces, hoy tengo el gusto de presentarles a Richard David Upegui. Bienvenido, Richard, y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Hola, un saludo muy especial para todos. Gracias por esta invitación, Juan Pablo. Siempre muy atentos y muy dispuestos a apoyar a todas las personas que quieran llevar algo de conocimiento y de crecimiento personal para los demás. Entonces aquí estamos, todo oídos, abiertos para todo lo que va a pasar en este podcast. Bueno, Richard, nosotros siempre arrancamos diciéndole al invitado que le cuenta a la gente de dónde viene, ¿sí? Que haga un pequeño resumen de lo que es su vida. Bueno, Juan Pablo, como ya lo escucharon, pues me llamo Richard David Upegui, tengo 38 años, nací en la ciudad de Medellín en el año 1986, en un contexto cultural bastante difícil debido a que nací en uno de los barrios más aporreados por la violencia en la ciudad de Medellín, que se llama el barrio Manrique, para los que nos están viendo o escuchando. Es un barrio donde toda la vida ha sido la violencia demasiado cruda. O sea, desde que yo tengo uso de razón, en el 86, siempre he visto combos, armas, drogas, vicios. Entonces, nací en medio en ese ambiente de drogas, en ese ambiente de desórdenes, pero algo muy particular, Juan Pablo, era que a medida que yo crecía, yo como que no me sentía parte de ese sector. Fue algo muy, muy particular, que yo toda la vida nací, crecí en ese sector, pero nunca me gustó nada de lo que se vivía en el sector. Ni drogas, ni fiestas hasta tarde, nada, no. No sé qué pasó, no sé, es el creador, sea como lo quieran llamar ustedes, no sé por qué el creador me puso a nacer en ese país, perdón, en esa ciudad, en ese barrio, pero yo me sentía que no hacía parte de esa cultura, por decirlo así. Sí, Dios tenía algo grande para usted, Richard, porque eh, el común denominador de una persona que nace ahí es que se pegue a todo lo que hay a su alrededor. Entonces, muy Y lo más bacano. chistoso, lo más chistoso, Juanpa, es que intenté en medio del crecimiento cuando era niño, por ejemplo, unas cosas que más recuerdo cuando era niño era que un vecino del primer piso, pues abusó sexualmente de mí, ¿cierto? Entonces uno Wow, desde niño ya empezaba como a vivir, como que la misma circunstancia lo iba llevando a uno a desviarlo. uf, Lo claro. paradójico es que nunca, nunca me desvié. Entonces, cuando niño me abusaron. ¿Por qué me abusaron? Porque mi mamá, yo recuerdo tener 6 años, ella me despertaba a 5 de la mañana, me decía, levántese, aquí está el desayuno, despierte a su hermanito a las 8 y se va a poner la abuelita y de ahí los lleva a estudiar. Entonces, desde niño una responsabilidad porque mi mamá, pues éramos mi madre y dos hermanos y yo, dos niños solos, y ella se iba a trabajar y nosotros teníamos pues que desde lo muy, muy pequeños empezar a- a tener responsabilidades como le pasa a muchas personas hoy en Colombia y en todo el mundo, porque a ¿Y el raíz de papá, este, Richard? mi papá particularmente, cuando embarazó a mi mamá, se fue al ejército.
Y en el ejército conoció a una hermana de un compañero de allá y se enamoró y se casó con ella. Entonces nunca vivió con nosotros. Tremendo, ¿no? Entonces, claro, este fue como te decía ahorita, volviendo al tema que introdujimos, fue algo muy particular porque entonces niño abuso, niño solo todo el tiempo, lo que yo hacía en la escuela. De hecho, yo recuerdo que no, pues sí, desde la escuela y bachillerato, mi mamá fue a 2 entregas de notas, fue mucho. Mm. Porque yo le decía, no, pues para qué voy a ir por allá, igual eso, bueno o malo, yo las traigo acá. Entonces mi mamá mandaba una carta y yo le llevaba las notas buenas o malas, cuando ganaba muy bien y cuando perdía, pues muy bien. Pero era el contexto, pues, de lo que vivíamos, porque éramos muy, muy humildes, muy pobres y no había recursos, y ella tenía que trabajar para podernos, pues, pagar el arriendo, la renta Sí, de la claro. casa que teníamos y la comida. Luego voy creciendo en medio de ese contexto, empiezo a tener amigos ya en la escuela que le empiezan a mostrar a uno, pues, como que a abrirle el mundo, ¿cierto? Entonces empieza a Sí. ver uno el mundo de las drogas y un día probé en el colegio, en un té que me dieron, pero la sensación de eso no me gustó. No me gustó sentirme así como que no tenía control de mi cuerpo. Después probé el perico un día y cuando yo inhalé eso por la nariz, eso me quemó como el tabique por dentro. Entonces yo dije, esto tampoco es lo mío. Entonces como que era, como que lo que decíamos ahorita, era como que todo el entorno de lo que yo vivía y yo como que intentaba hacerme compatible con ese entorno, pero todo lo rechazaba. Recuerdo un día, unos amigos, estábamos allá y ¿qué vamos a hacer? Ah, vámonos a robar. Entonces arrancamos es que a robar en un carro viejo y nos fuimos por todas las calles de Medellín. Recién habían puesto nuevas señalizaciones de pare, el tránsito había puesto nuevas señalizaciones, estaban las viejas, y nos fuimos por toda la ciudad cortando esos pares viejos que para venderlos por chatarra. Pero también la sensación, pues digamos que uno como joven, la experiencia fue muy bacana, la adrenalina y todo, de que lo cogieran a uno, pero yo dije, no, tampoco justifica uno irse a arriesgar la libertad por ese día que nos dieron 30.000 pesos, ¿cierto? No, y tal vez hasta Hace, la vida. o la vida que lo maten a uno, entonces tampoco pues justificó. Entonces, eh, estar creciendo en ese ambiente fue algo, un reto muy grande para mí, porque aunque estaba en ese ambiente y quise introducirme en ese ambiente, nunca me sentí parte del ambiente. Y literal, literal, yo sentí pasar las balas por mi lado. O sea, yo ya en esa época de la violencia de los 90, 91 hasta el 94, como ya la gente sabe que está en Colombia, que fue la época de Pablo Escobar, pues literal a mí me tocó ver o sentir las balas pasar así cerquita, cuando silban las balas así que le pasan a uno por el oído. Tremendo, sí. Llegar del colegio un día en la noche y encontrarme las personas armadas y decirme, casi lo matamos porque uno llegaba de noche, yo llegaba a estudiar de noche, ahorita hablamos de eso, y me encontraba a los señores ahí listos para disparar y como yo llegaba con el uniforme, pues me salvaba y me decían, éntrese a la casa rápido y cuando yo me entraba, pues se formaba el despelote ahí en eso. A Entonces, lo bien, tremendo vivir eso. entonces Y nunca me duro, o sea, pasó nada. o sea, todo ese barrio de niños, el que llegara X, o sea, como que no lo conocieran o no lo reconocieran en el momento, podría perder la vida fácilmente, o sea, sin deberle En nada a su, nadie. en su momento, algo que se llamó de las fronteras invisibles, que era que un combo como lo llamamos el término que utilizamos acá en Colombia, un bando, creaba o delimitaba una calle que era como su frontera y nadie podía cruzar esa frontera porque entonces ya era peligroso, los otros se sentían amenazados y los mataban. Y así me tocó ver muchas personas que mataron por cruzar fronteras invisibles. Mm. Me tocó ver muchas personas inocentes. El papá de un amigo quedó inválido por auxiliar a una muchacha. Una muchacha quedó en un cruce de una balacera. El señor la vio tirada en el suelo, salió a auxiliarla y cuando él salió a auxiliarla, pues desde la distancia le dispararon a él y lo mataron, solo por auxiliar a una persona. Entonces, en ese barrio, como te digo, lo que se vivió es algo que realmente había que escribir un libro para uno contar todas las experiencias que le tocó vivir y entendiendo que yo soy uno de los que menos vivió. Si uno tuviera la oportunidad de entrevistar personas, uno le contarían historias increíbles, cosas
de locos, pues que uno dice, eso es posible, sí, todo eso ha pasado y pasó. Richard, ¿y tiene algún conocido que haya vivido tantas cosas así? O sea, que esté vivo, pues, que la haya logrado. Sí, sí, claro. Yo tengo un amigo y él no es muy, como le digo, muy abierto, pero el hombre llegó a ser cabeza de uno de los combos más grandes de Medellín. Ya se retiró, por cosas de la vida se retiró, la vida le dio la oportunidad de retirarse y hoy es una persona tranquila, no tiene deudas con nadie, anda por la ciudad tranquilo, entonces no, pero sí, esa persona ya llegó a contarme historias, cosas locas de lo que le Sí, tocó vivir joven y de lo que le tocó hacer y mandar a hacer cuando era cabeza o cabecilla de una de las estructuras pues de la ciudad. Entonces, y como te digo, si uno contara las historias de todo lo que uno escuchaba o por cercanía de amigos, pues imagínate uno, yo creo que tendríamos que dedicar por ahí 2 o 3 programas para contar historias, historias, historias y todo de lo que hemos escuchado, pero hoy más que hablar de historias malas, vamos a hablar es de cómo el creador, yo utilizo el término creador porque es un término más neutro, porque pueden haber personas que digan, no, es que yo no creo en Dios, en el Dios de ellos, en el cristianismo, por ejemplo. sí, sí. Pero hay personas que eran, yo tengo mi creencia en un creador, no sé cómo se llama, cómo lo queramos llamar. Entonces yo utilizo el término más neutro, creador, cómo el creador en este orden de ideas nos separa, nos aparta pues de toda esta, de toda esta violencia, de todo esto y me lleva a vivir otro camino diferente. Y ese camino fue querer ser sacerdote. Entonces me Vea, fui para el pues, seminario. pero espere, don Richard, paremos un momento. ¿Cómo hace usted o cómo, cuando es abusado, su mamá se entera, nadie se entera? ¿Usted cómo logra quitarse eso de la mente? Porque me imagino que eso tuvo que haberlo torturado por mucho tiempo. Sí, ¿cómo Bueno, logra resulta que usted salir sí. adelante después de eso? Bueno, resulta que ese tema del abuso, como yo era un niño muy solo en esa época, no mantenía pues como una relación muy constante con mi mamá porque trabajaba mucho y no tenía una figura paterna. Entonces, yo fue una experiencia que viví de niño que en mi niña yo no sabía que eso era abuso, ¿cierto? Mm, Entonces yo okey. lo viví y yo seguí mi vida normal porque para mí fue una experiencia más de vida. Cuando yo ya llego al colegio, que ya en el colegio empiezan a hablar, a darnos charlas de abuso y todo eso, yo en ese día entendí que yo había sido abusado y de hecho durante mucho tiempo yo tuve ¿cómo se llama? Un psicólogo, un Como, terapeuta. no, no, en mi inconsciente yo rechazaba a las personas homosexuales. Ah, okey. En mi inconsciente yo tenía contra ellos una cosa. ¿Por qué? Pues porque fui abusado por una persona así. De hecho, esa persona, la última vez que pregunté cura, ya me dijeron, pues ya es una mujer literal y vive en Europa, ¿cierto? Mm, Pero en esa época, pues era un hombre okey. y era un hombre cercano, pues de la familia, como en todos los casos siempre pasa, que siempre los que abusan son personas cercanas a un vecino o hasta de Sí, la sí, propia familia. de la propia familia, sí. Entonces, yo crecí con eso normal, ahí en mi inconsciente, en mi subconsciente. Y luego en el colegio, pues tuve la oportunidad de interiorizarlo. Y luego, no sé, a los 22 23 años, que ya conocí un lugar espiritual, empecé a hacer un proceso de sanación donde logré, con oración y con ayuno y con ciertas lecturas de ciertos libros, pues empecé a entender muchas cosas. Entendí a esa persona, entendí mucho del contexto de esa persona, por qué lo hacía, en qué contexto nació. Normalmente nosotros somos muy tendenciosos a juzgar las personas, pero nunca evaluamos qué hay detrás de cada persona, qué hay en su crianza, qué hay en sus costumbres, cómo le tocó, si la golpearon, si no la golpearon, si esa persona también fue abusada por su papá o por otro familiar. Y lo que está es repitiendo una, o cierto, una vivencia que le tocó a él. Entonces ya es una cadena que se va Se va regando de formando, generación sí. en generación. Entonces, por ejemplo, yo entendí que yo tenía que cuidar, que yo no podía repetir esa historia, que yo no iba a hacer lo mismo con otra persona, entonces yo lo entendí y también entendí que tenía que cuidar a mi hijo
para que no le pasara lo mismo, estar pendiente de que él estuviera bien rodeado y cortar pues como todo eso que había ahí. Entonces, mi infancia fue así, obviamente muy, muy difícil, pero sí recuerdo algo muy particular y es que en su momento, por haber sufrido el abuso, hubo un momento en el que sí entró en duda la sexualidad de uno. Sí entra en duda si a uno le gustan las mujeres o los hombres. Claro, claro, porque ya había un daño, ya había una, ¿cómo se dice? Una desviación de cómo era la sexualidad de un hombre y una mujer. claro, Entonces hubo un momento en la vida de uno en el que uno como que dudó. Y entonces ahí fue donde busqué ayuda espiritual y dije, no, es que eso no es normal, ¿cierto? Pues no es sí, normal para mí, porque para otras personas que nos pueden estar escuchando es normal tener esos gustos o esas creencias, pero para mí no era normal en mi concepto de ser humano. Yo entiendo que existe una tuerca y un tornillo y que eso es lo que sostiene un carro andando. Yo hago ese símil con respecto al hombre y la mujer. Entiendo que tiene que haber un hombre y una mujer para que exista la humanidad. En ese ujú, orden de ideas, en mi concepción pues de ver el mundo, yo entendí que iba por el camino que no es, me senté, hablé, busqué ayuda espiritual y pues hice mi proceso, como te dije, de sanación. Pero sí esa nación, sí. muy importante para las personas que no están escuchando, que si han tenido la experiencia o tienen niños que ya han sido abusados, pues llevarlos y tratarlos. Y no solo eso, hay niños que hay niños que viven esos abusos y bloquean eso en su cerebro y no les gusta hablar de esas cosas. Entonces ahí los papás como no nos cuentan, pues nos quedamos tranquilos. No, de No, es pronto donde ellos lo están de pronto ellos no lo cuentan verbalmente, pero lo están mostrando de alguna es manera, alguna acción, alguna actuación que tengan en redes, cómo lo en redes. manifiestan, en sus Exacto. dibujos. Sí, hay Entonces que ahí es estar donde muy uno pendientes. entiende donde uno como adulto tiene que educarse para poder estar pendiente. Por ejemplo, yo en mi caso, ¿qué hago? Yo tengo un TikTok falso, por decirlo así, donde yo sigo a mi hijo y le doy me gusta a todas las cosas que mi hijo hace y estoy pendiente de lo que él publica. Él no sabe que soy yo, pero yo le comento como si fuera un amiguito, utilizo el mismo lenguaje que él utiliza y estoy pendiente y le sigo el rastro al niño, pues. Él tiene Ujú. 11 años, todavía no le he entregado ni siquiera, pues le di un iPad nomás para yo comunicarme con él, pero no le doy un celular para no abrirle tanto, y ese iPad ni siquiera permite WhatsApp, entonces solo me comunico, lo tengo como bloqueado, por decirlo así, en muchas cosas. Entonces, ni Facebook, ni Instagram, nada, solo el TikTok y pendiente de lo que él está siguiendo, para ver que no se vaya, pues como a tan temprana edad, no se vaya a meter en temas que yo sí me metí o que me tocó cuando Sí. yo era niño por las circunstancias. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo seguí mi vida normal, cuando era niño seguí mi vida normal, eh, pero obviamente estaba el tema del desorden sexual que se inició en ese momento de esa violación o de ese abuso que tuve y fue un proceso muy duro que me costó pues muchos años de trabajo, como que buscar la sanación. Y de hecho, pues yo recuerdo que de mis 16 a los 21 literal, yo no era capaz de serle fiel a ninguna mujer, porque pues ya venía con todo ese desorden, ¿cierto? Que Claro. ya había vivido y entonces yo llegué a tener creo que hasta tres novias a la vez. Era complejo, pero hoy me río de esas circunstancias porque pues uno ya madura y entiende muchas cosas, pero yo no era lo correcto. Pero Sí, no había esa guía que tampoco le dijera a uno. ¿Por qué? Porque no estuvo esa figura paterna, que es la que le enseña a uno y le dice, esto no se hace, esto sí se hace, ojo con esto. Porque las mamás son muy amor, muy todo, y las mamás a veces no tienen esa capacidad, o no son capaces de hablarle a uno de esos temas que un papá sí. sí, sí, Entonces yo siempre ya le con hace el... falta, o sea, si falta la mamá, siempre va a hacer falta esa figura, ¿sí? Y Ujú, bueno, en su caso, que hizo falta su papá, pues, obviamente a usted en su crianza, en su sí, mientras fue creciendo, hizo falta algún consejito, alguna incluso algún regaño de su papá, ajá, algún para regaño. guiarlo en el camino. Ujú. Y es ahí donde uno entiende que el creador del universo nos tiene, no sé, nos plantea un propósito. Yo no digo que él nos tenga un propósito a cada uno. Yo lo entiendo más como que el creador de todo esto nos dijo, le planteo este propósito. Y este propósito que yo le planteo es muy grande. Usted verá si lo toma o lo deja. Ujú, Entonces ahí es donde yo entiendo que yo, en medio de mis cosas,
había algo interno que me decía que yo tenía algo más grande, que era quedarme ahí en el barrio, viviendo como todos mis amigos hoy. Por ejemplo, todos los amigos con los que yo me sentaba a charlar en el barrio ya a los 20, a los 19, 20 años, todos son o taxista, o es portero de un edificio, o maneja un bus, y tiene dos hijos y se gana un poquito más del mínimo y vive en el barrio y no sale del barrio. De Sí, hecho, yo tengo un amigo que es muy inteligente y él no sale del barrio. Yo le he dicho, ¿usted qué hace en este barrio? Dándole a sus hijas dos niñas que tiene, ¿qué hace en este barrio? Váyase, vaya para otro lado, saque a su esposa de este barrio, de este sector, eso tan horrible, la presión, todo lo que se siente acá tan maluco. Y él en su mente vive feliz ¿cierto? En su sí, ambiente natural, porque ahí fue que creció. Entonces, salirnos como de esa zona de confort, a muchos les cuesta, porque en esas comunas uno encuentra personas demasiado buenas, pero no se salen de la zona de confort. Se quedan ahí viviendo en ese barrio porque ahí fue donde se crearon y ahí es donde están sus cosas. Pero en mi caso, yo nunca quise estar ahí. O sea, yo me levantaba, de hecho, es algo muy particular porque es un chiste lo que te voy a decir, pero yo me levantaba, yo tuve un tiempo que estuve muy metido en el tema pues de la iglesia y todo eso, entonces uno queda vivir ¿cómo se dice? En no vivir en pecado. Como sí, llaman los cristianos evangélicos, no estar en pecado, como sí, llaman sí. los católicos, pues poder comulgar todos los días. Entonces yo me levantaba por la mañana a comprar el desayuno, yo salía y yo veía obviamente las vecinas que salían en esas pijamas, sin brasieres. Entonces yo era como que, ay, Diosito, qué prueba tan difícil la que usted me pone. ¿Cómo hace uno para vivir tranquilo, para vivir cumpliéndole a usted las normas, si es que uno salía a Con esa calle? tentación. Sí, y es todo el tiempo. Y a veces ni siquiera era que uno quisiera, a veces hasta ellas lo hacían a propósito para que uno les, les parara o les prestara atención, ¿cierto? Sí, Entonces sí. yo mi oración era, yo me quiero ir de por acá, yo me quiero ir de por acá, yo quiero vivir en un lugar donde no sea este ambiente. Y todo eso duró y duré pidiéndole eso al universo por ahí 10 años, hasta que a los 10 años me pude salir de allá de ese contexto, pues de Manrique, de sus cosas. Vivo en Medellín, sí, vivo en Medellín, pero digamos que ya en otro barrio, en otra zona donde ya las personas se comportan diferente. Ya Sí, más sí. como a mí me gusta, más tranquilo, más solo, donde no prender un equipo de sonido hasta las 3 de la mañana y no lo dejan dormir a uno. Ya está uno en otro ambiente hoy, el día de hoy. Sí. Y bueno, sale de allá, pero ese proceso para salir de allá, ¿cómo fue? O sea, sí, ya nos contó, pues, que le pidió al creador pero digo, ¿en qué se encaminó? ¿En qué trabajo? ¿O qué empezó a hacer? ¿Qué se inventó? ¿O en dónde estaba trabajando? ¿En qué empresa? O sea, sí, como para como para ir conociendo cuál fue ese proceso para llegar a hoy. Bueno, mi hermano, entonces ya ahorita una de las primeras cosas que dije es que yo no me sentía parte de Ajá, eso. Entonces ajá, lo primero que me ayudó a tomar decisiones que me permitieron salir de ese contexto fue no sentirme parte de eso. O ujú, sea, literal, a mí me molestaba yo no poder dormir porque el vecino tenía el equipo de volumen hasta las 3 de la mañana y a veces amanecía. Y uno llamaba a la policía y no llegaba. Entonces, eso yo ya decía, esto no es lo mío, pues me tengo que ir de acá. Lo segundo fue entender una frase que mi mamá me dijo cuando era chiquito, pero como uno es chiquito, uno se la aprendió, pero no la puso en práctica. Y ella me decía, dime con quién andas y te diré quién eres. Y yo no, yo cogí esa frase y yo no, pues, para mí era, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces ella me decía, si usted es marihuanero, si usted no es marihuanero, pero usted se para en la esquina con marihuaneros, usted o termina consumiendo o todo el mundo lo va a tildar de que a usted tirarte. consume. Ajá, Aquí usted, así usted no consuma, pero como usted está con ellos, usted para a la gente, es una persona consumidora. Entonces yo no entendí eso hasta los, no sé, 19, 20 años. Voy a volverme un poquitico y empalmo ahorita okey. con ese segundo tip. Resulta que yo, por gracias a Dios, a mi mamá, me dio la oportunidad de estudiar en un colegio en Medellín bueno, que se llama el INEM José Félix de Restrepo en el Poblado. ¿Qué fue muy bueno de ese colegio? Que no es un colegio que estaba ahí mismo en la zona, sino que es un colegio que estaba en un barrio muy bueno donde confluctuaban muchas personas de toda la ciudad. Entonces en ese colegio estudiábamos personas de Manrique, que éramos pobres, que no teníamos sino lo básico para ir,
pero también habían personas o tenía compañeros del colegio que eran de familias prósperas. Sí. Era un colegio público, pero con muy buena educación. Entonces yo recuerdo haber estudiado en un colegio que tenía dos canchas grandes, coliseos, bloques, o sea, perdón, literal era una universidad. Se sentía uno en un campus universitario porque era demasiado grande. Y estar allá me abrió la mente, me expandió la mente a ver que el mundo era más que Manrique, a que una fiesta era más que la fiesta que se hacía en el barrio o ahí en el Parque de Guadalupe, para los que conocen, que era una discoteca ahí donde se iban todos los del barrio cada 8 días a festejar o a gastarse lo poquito que se ganaban. Entonces, yo ya empecé a ver en el colegio a medida que iba creciendo sexto, séptimo, octavo, empecé a ver que el mundo no era solamente ese contexto donde uno estaba, que el mundo era más grande, que existían otras cosas, que habían cosas más allá que uno ni siquiera se imagina que pasan. Entonces, yo empecé a estudiar en el INEM, terminé el bachillerato, digamos que con un nivel superior a los que estudiaron en el mismo barrio, nosotros estudiando. Yo salí con una media técnica en el colegio en química industrial, eh, con muy un nivel básico de inglés, pero no tan básico. Había clases de música, antes estudié en el colegio piano, entonces empecé como a tener otras cosas que me dieron más elementos. Luego me graduó, se me mete ese tema del seminario, me presento al seminario y me voy para el seminario y a los 6 meses de estar allá me di cuenta que yo no era capaz de estar allá porque las mujeres me gustaban mucho. Entonces yo le digo al rector, que era un mexicano, lo recuerdo, que tuvimos una conversación en inglés donde yo le decía a él que no estaba, que no me sentía preparado, que yo no iba a ser capaz de cumplir la ley del celibato. Yo le decía, yo amo esto de ayudar a las personas, pero yo como sacerdote no voy a ser capaz de cumplirle al mandamiento de estar realmente, yo prefiero más bien no continuar. Sin Richard, embargo, qué pena lo sí, interrumpo. Y esa decisión de irse como sacerdote, ¿usted la toma a raíz de estar, curándose, pues, o llamémoslo así, no sé si estoy diciéndolo mal, de estar limpiándose de eso que usted sufrió cuando era niño? ahora te cuento qué pasó. ¿Por qué me fui de sacerdote? Porque resulta que mi mejor amigo, con el que yo nací y crecí de pequeñito, él también se metió en ese cuento. Mm, Y él empezó a ir a la iglesia, a la iglesia, a la iglesia, y un día yo dije, ve, pero tan charro él, voy a ir a ver lo que él está haciendo, y me metí en el tema de la iglesia. Entonces yo empecé a ir a la misa, me metí, como yo, pues, músico desde los 15 años, me metí en la iglesia católica, en la parroquia, y entonces empecé a ser el director del grupo de música. mm, Entonces dirigí el grupo de música, después me empezó a gustar el tema de ser sacerdote, porque me gustaba cómo era la vida del sacerdocio, me gustaba. Entonces yo empecé a tener como esa intriga por eso. Y como un año después dije, no, ya estoy cansado de cantar misas y de dirigir estos pelados, me quiero ir para el seminario. Me voy al seminario y estando allá los 6 meses digo, no, esto no es lo mío, esta no es la vida que yo a mí me gusta porque no soy capaz de estar tan quieto. Como estar tan quieto sentado en un computador estudiando 5 o 6 horas, no soy capaz. Yo tengo sí, que, sí. por eso amo el trabajo que tengo, que ahorita vamos a hablar de él, porque mi Ajá. trabajo me permite estar moviéndome mucho. Entonces yo dije, no, esto no es lo mío, yo necesito algo que sea más, que tenga más movilidad y aparte de eso, el tema de como te decía ahorita, el tema de las mujeres. Entonces, por mi amigo, llego a la iglesia. Por la música me enamoro de la iglesia, de cantar las misas y de formar. En ese momento que yo era líder de grupo, yo llegué a tener hasta 50 jóvenes debajo de mi cargo. Uf, Uno tocaba batería, otro bajo, unas chicas danzaban y yo era el director pues, de ese grupo que lo dirigí como durante 5 años. Se llamaba, recuerdo el nombre, Silos. Y, y ya hasta que ya envejecí, ya llegué a los 20, no sé, 21, que fue cuando mi mamá se murió y ya eso como que me descompensó. Entonces me voy al seminario 6 meses, me regreso al seminario, pero sigo sirviendo en la parroquia y al seguir sirviendo en la parroquia, conozco un lugar que se llama Corporación La Comunidad en Medellín, que es un centro católico de oración, pero ese centro católico combina la espiritualidad con la psicología y lo combinan de una manera muy, muy bacana. O sea, es como si cogieran toda la parte psicológica de la Biblia y la pusieran ahí y le dan a uno enseñanzas. Entonces yo a los
O sea, a los 21, 22 años decido involucrarme de lleno en esa comunidad. ¿Cuándo qué? A los 21 años mi mamá fallece le dio un derrame cerebral, luego le dio una enfermedad en el corazón y luego ya unos coágulos se le fueron al cerebro y muerte cerebral. Eso fue un proceso como de 6, 8 meses que ella vivió todo eso. Entonces yo ya me quedo como que solo. Mi hermano pues armó su vida, el esposo de mi papá, mi mamá en esa época también se armó su vida, yo me quedé solo. Entonces yo en esa comunidad encontré amigos, encontré gente buena que me abrió las puertas y empecé y me dediqué de lleno a trabajar en ese grupo de oración para el cual trabajé como 10 años, casi 10 años. ¿Qué hacía allá? Tocaba, cantaba, predicaba, atendía a personas en consejería, porque allá lo formaban a uno. Entonces yo llegué a atender parejas en consejerías, llegué a atender personas en consejerías, llegué a atender personas en liberación. O sea, literal me tocó un día atender a una persona ahí que me hablaba, era una señora, y cuando ella caía en trance, me hablaba un muchacho, un A lo chirrete, bien. salía la voz de un chirrete. Entonces, todas esas experiencias que adquirí durante todo ese tiempo, y entonces, volvamos. Mi mejor amigo me induce en el tema del seminario. Me voy al seminario, no me gusta, me salgo. Empiezo a dirigir el Ajá, ministerio, sigo conectado con la parroquia, a seguir conectado con la parroquia, conozco la comunidad y ya lo que pasa es que me dedico casi 10 años de lleno a servirle sí, a las cosas de ese grupo y sí, estar ahí. Incluso llegué a tener nómina de allá y todo, porque era el encargado pues, de toda la parte audiovisual, de sistemas, toda la parte audiovisual de allá, porque también tuve la oportunidad de hacer una técnica en sistemas, entonces aprendí también de computadores y bueno. Y duré en esa comunidad más o menos 10 años. No me voy a adelantar mucho, porque usted nos vamos yendo paso a paso. Uy, pare un momentico y tómese un cafecito, vaya al baño, pero continúe con esta historia. Pero saque su celular y síganos. Dele seguir, dele suscribirse y no pierda esta historia porque entre más rato se pone buenísima. Continúen con a lo bien. Continúen. Entonces ahí, Bueno, o sea, eso y conocer a toda esa gente, me imagino que también lo va llevando querer salir aún más del barrio, ¿no? eso. Entonces, cuando yo empiezo a servir en la comunidad, que yo veo gente literalmente tan espirituales y tan buenas personas, ahí fue donde con el paso de los días yo entendí el refrán que te dije ahorita. Dime con quién andas y te diré quién eres. Ya mis amigos no eran, y qué pena que lo voy a decir y suena un poquito despectivo, me perdonan las personas si se sienten aludidas y ofendidas, pero yo pasé de tener amigos porteros de urbanizaciones, taxistas, personas que conducen un vehículo, a tener amigos abogados, médicos, especialistas con maestrías. Entonces el chip mío empezó a cambiar. Claro, ¿Por totalmente. qué? Porque yo ya mi entorno era diferente, ya las conversaciones que yo tenía no eran las mismas. Yo ya no hablaba de viejas, de fiesta, de motos, de carros, yo ya hablaba era de otros temas más profundos. Cada vez los temas eran más importantes. Eso no queriendo decir que a veces no se hablaba de temas comunes y corrientes de la vida Claro. cotidiana, pero al menos la mayoría de conversaciones ya eran conversaciones más productivas, más constructivas. Entonces, ahí fue donde yo entiendo ese tema, lo entiendo el tema de dime con quién andas y te diré quién eres. Y hay otro Empiezo a dicho entender muy parecido, el de la plata cuál llama es. plata, pero es Ah, por eso, también, sí. pero es por eso, o sea, Ah, porque hay que entender por qué la plata llama plata. Entonces, esto que usted acaba de decir es muy bacano, porque cuando uno se empieza a rodear de gente que tiene otro tipo de pensamiento, porque no está mal que uno tenga, yo tengo amigos también, celadores, taxistas, ¿sí? Eh, pero cuando uno empieza a andar con gente que le gustan los negocios o que saben de otra cosa y empieza usted a hablar de eso, en algún momento, en algún punto, le dicen, venga, hay un negocio, hay así esto, es. ¿sí? Y vamos a invertir tantas personas y vamos a meternos allá. Si usted quiere participar, pues venga, le enseñamos de este proyecto y usted mira a ver si se le mete o no se le mete. Listo, continúe. Qué pena ahí el paréntesis. Tranquilo, mi hermano. Entonces, seminario, me salgo, dirijo la parroquia, el grupo de los músicos, 5 años, pero igual al mismo tiempo de la parroquia era servidor. Entonces, por ahí tengo una foto así de blanquito, pues, vestido de seminarista. Luego se muere mi mamá. En ese año que se muere mi mamá, la vida literal, era como si usted tuviera una plataforma donde usted pisara
Y cuando mi mamá fallece, es como si me quitaran esa plataforma, se me queda la vida sin rumbo. Entonces ahí es donde yo voy y me refugio en ese grupo de oración, que se llama Corporación La Comunidad, eh, y empiezo a tener amigos que me enseñaban, me enseñaban y me mostraban cosas diferentes. Y ahí me quedé 10 años creciendo, aprendiendo de psicología, aprendiendo de espiritualidad, leyendo, aprendiendo de personas muy sabias. Y ahí entonces en ese grupo teníamos, también por ser músico, un día armamos que la banda CLC, y conocí a un muchacho que se llama Stevenson Rivera, que era el baterista, y empecé a ser mi amigo de él. Eh, a ver, me devuelvo un poquito. Cuando mi mamá se muere, ella nos deja una casa que era para mi hermano y para mí, Ujú, ¿ya? En esa época que la casa era para mi hermano y para mí, mi hermano se deschaveta del todo, consume drogas, alcohol, todo, y él entra en un mundo en el que él quería llegar a la casa a las 2 de la mañana a prender bables a todo volumen con los amigos. Y yo recuerdo tenerme que levantar a las 2 de la mañana y sacarlo a él y a los amigos, a veces hasta empujones y a puños. Y yo le decía a él, es que usted puede fallar cuando yo no esté, pero es que yo madrugo a trabajar, usted no. ujú. Entonces yo recuerdo discutir, tener ese tipo de discusiones con mi hermano de peleas y puños, porque llegaba borracho y trabado a querer tomarse la casa pues de ruana, como decimos normalmente los colombianos. Entonces yo le hice a él una propuesta que vendiéramos la casa. Yo le dije, vendamos la casa. Él me decía, no, y bueno, después lo convencí, le dije, vendimos la casa, tomé la mitad, se la di a él. A mí me quedaron debiendo la mitad y yo por quitarme el problema, pues opté por recibirla. Se la recibo y él ya, a los, no sé, a los 6 meses ya no tenía la plata, toda la malgastó. Y yo con esa platica empecé a comprarme un carro, luego me compré otro carro, luego me compré una casa que literal, si algún día tengo la oportunidad de mostrarle las fotos, literal el piso era de tierra. ¿Cuál fue la diferencia? Que la casa ya no era en Manrique, por ahí arriba, casi por el Metrocable en Santo Domingo, sino que la casa ya era en Manrique, pero empezando Manrique. O sea, literal cerquita del centro de la ciudad de Medellín. Entonces yo Ok. me bajo de vivir en Manrique, lo más alto, por ahí en la montaña, casi llegando al monte, a vivir en Manrique, pero ya Manrique que está a 10 minutos del centro a pie. Entonces también me cambia el entorno. Entonces me voy a vivir a una casa donde literal era de tierra, le dio mal de tierra a los muebles, la ropa le dio mal de tierra, los diplomas del colegio se me perdieron, se me llenaron de tierra. O sea, yo hoy no tengo ni diploma ni nada, pero al menos ya no vivía en ese entorno, ya me había salido de ese entorno. Y a medida que hacía eso, pues estaba en la comunidad sirviendo. Luego, en medio de servirle 10 años a la comunidad, está ahí un día, ya por el cansancio, por muchas cosas, la comunidad decide terminarme el contrato laboral que tenía con ellos y me dicen, ya usted no puede trabajar más con nosotros. Es la suma de muchos errores durante, si ya cumpliste, pues ya llenaste la tasa, te vas a salir. Entonces yo llamo a mi mejor amigo que se llama Stevenson Rivera, lo llamo y le digo, parce, me despidieron, ¿qué vamos a hacer? Y él me dice, "Ah, a mí también mi tío me acaba de despedir de la empresa, coincidencialmente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Montemos una empresa. ¿De qué? De sistemas. Los dos sabíamos mucho, él ingeniero de sistemas, yo también sabía, montemos una empresa de sistemas. Y él me decía, usted es bueno para la parte comercial, yo sé mucho, yo tengo un café internet, vamos a ver qué hacemos. Y montamos una primera empresa que duró 3 meses, nos quebramos a los 3 meses. Entonces, montamos esa empresa, él y yo, y nos quebramos, no funcionó. ¿Pero por qué? ¿Cuál fue la razón? ¿O cuál fue la enseñanza que les dejó esa quiebra de 3 No meses? estábamos preparados, o sea, no sabíamos que el IVA que facturábamos también se descontaba del IVA que comprábamos, entonces tuvo que pagarle a la DIAN una plata, una multa por no declarar la facturación ese trimestre. Bueno, eso fue un aprendizaje, eso no se meta en un negocio si usted no tiene el conocimiento básico de lo que conlleva tener un negocio, ¿cierto? Al menos lo básico, al menos tener alguien que lo asesore. Nosotros nos Al metimos menos ahí sí. solos, ¿cierto? Entonces nos Sí. metimos en ese mundo y nos quebramos, lo que ganamos en esos 3 meses lo perdimos otra vez pagando, entonces nos devolvimos. El tío lo volvió a recibir a él, a mí la comunidad me volvió a recibir otra vez ese año, pero en diciembre nos ratifican a mí nuevamente la comunidad que definitivamente no, y a él le ratifican, el tío ya entra en una discusión con el tío que le dice que ya no.
Entonces nos ponemos juicios y dijimos, vamos a montar una segunda empresa, pero vamos a hacerlo ya bien, ya aprendimos de los errores. Entonces él llega a mí y me dice, vamos a montar una empresa, yo tengo una idea que se llama facturación electrónica. Y yo, ¿qué es eso? Sí, vea, es la Diana y me explicó. Yo le dije, ah, muy bacano, hagámosle pues. Y me dice, yo estoy haciendo el software y yo necesito capital para yo poder dedicarme a desarrollar. Entonces él me propuso que vendiera la casa. Entonces me dice, venda su casa y yo le aseguro que en un año usted tiene nuevamente otra casa. Entonces yo decía, pero es lo único que tengo, ya no tengo Es, trabajo, ¿cómo vendo la casa? Entonces es empiezo a una difícil preguntarle, decisión, ¿no? claro, yo empiezo a preguntarle a todo el mundo, a mi papá, a mis hermanas, a mis suegros de la época, que soy grandes amigos, y les digo yo, ¿qué hago? ¿Vendo la casa? Y todo el mundo me decía, no venda la casa, no venda la casa, no venda la casa, no venda la casa, y todo el mundo me decía, no venda la casa. Y Steven, venda la casa, mire que es una empresa, esto es el futuro, la facturación electrónica. Y yo un día dije, así como conseguí esta, me consigo otra en caso tal de que eso no funcione. Y cerré los ojos, la vendí, me senté con él, le entregué la plata de la casa y guardé como 3 meses de arriendo de esa plata esa que vendí. Me conseguí una renta por ahí cerquitica, que fuera económica, y me pasé a vivir ahí a un aparta estudio y le entregué la plata a él. Y arrancó esta empresa que ya lleva hoy 6 años, que se llama EFI Systems SaaS, que, que arrancó pues con Steven en ese momento, en esos años. Eh, y ya gracias a esa empresa hoy ya vivo en un barrio cerquita al estadio en la ciudad de Medellín, ya tengo un carro bueno y ya Dios nos ha permitido crecer mucho. No me voy a adelantar mucho para que lleguemos al tema pues de la feria. ¿Sí? Sí. Pero no, ¿cómo arrancó? O sea, usted entrega la plata, él monta todo, ¿usted qué hace? ¿En qué le ayuda? Ah, bueno. Eso Veamos es muy ese chistoso proceso. porque yo le cuento, yo le digo a las personas que yo cuando vendí la casa y creamos la empresa, yo me acuerdo, me tocó ir a la Cámara de Comercio a pagar el suscrito y pagado, que es lo que uno paga ya cuando uno va a crear la empresa. Y, tenemos que pagar 5 millones de suscrito y paga y nosotros ya no teníamos plata. Entonces, ¿qué hice yo? Tarjeta de crédito. Mm, Y él sacó como 3.500.000, prum, nos tocó meter ahí como 5.500.000 para pagarle a la Cámara de Comercio en ese momento. Entonces yo ya salí de ahí sin casa, sin trabajo y endeudado en 2.200.000, hace como 7 años. Pero bueno, entonces, ¿qué hacíamos? Empezamos a tener o a construir páginas web. Instalábamos cámaras de seguridad, dábamos asesorías en sistemas y, y a ciertas personas le hacíamos pauta en redes sociales, le posicionábamos las páginas web, bueno, y empezamos a hacer todo un proceso de crecimiento. eh, y lo que terminó pasando fue que yo empecé a vender un software que no existía. Entonces yo me iba para todos los negocios y le decía, yo tengo un software de facturación electrónica. La gente me decía, muéstremelo. Y yo, no, apenas lo tenga, se lo traigo. Entonces la gente me gozaba porque yo iba y vendía un software que no que existía. no, que no existía, porque apenas Stevenson lo estaba desarrollando, apenas él estaba en ese proceso de desarrollar el software. Entonces empezamos esa tarea de, de yo empezar a hacer ruido con una empresa que se llamaba Efisystems, y yo salía con mi cámara de comercio y mi root, y yo decía, mire, es Efisystems, ¿qué tiene? Un software, muéstrame el software, no existe. Pero yo iba haciendo mi labor comercial y de mercadeo. Yo me le acercaba a los contadores y les decía, ¿cómo le gustaría este un software? Entonces me decía, un software que tenga buen soporte, porque la mayoría de plataformas en Colombia tienen mal soporte. Es premisa para nuestra empresa tener un muy buen soporte. Y empezamos a construir una empresa a raíz de todos los comentarios que escuchábamos en la calle. Entonces fue muy duro los primeros 2 años porque literal yo salía a vender algo que no tenía, pero además de que tenía que vender lo que no tenía, tenía que hacer plata para vivir nosotros. Yo tenía que pagar arriendo, comer, sostener la moto que tenía, entonces había que hacer otras cosas. Entonces lo que yo hice fue que me conseguí unas empresas donde yo les daba soporte permanente a esas empresas. Entonces yo con esas empresas empecé a tener como algo fijo, que era como medio salario mínimo, que eran como 500.000. Entonces yo dije, bueno, ya con esto tengo el arriendo asegurado. Ya lo que falta de ahí para arriba es comida y manutención de resto. Ya tengo el arriendo asegurado. Y durante 3 años
esa fue. Salió una página web, yo la buscaba, se la entregaba a él, Steven la hacía, ganábamos por mitad. Salían unas cámaras en una empresa o mejorar un sistema de seguridad, yo iba, lo instalaba, partía con Steven, instalamos, no sé, empresas en Popayán, en Cali, Quibdó, Barranquilla, me acuerdo estar en esas ciudades instalando pues todos esos sistemas completos de cámaras y redes en empresas. Y a medida que fuimos creciendo en ese aspecto, fuimos encontrando personas que le hablábamos de un software y me decía, cuando lo tenga listo me busca, cuando lo tenga listo me busca. Eh, Hasta que alguna vez Steven, después de 2 años, salió con una primera versión del software, que era un software chiquitico que tenían los clientes, los proveedores, las compras, las ventas, como lo más chiquito que podía existir en un software. Y empezamos un proceso de comercialización, pero siempre que llegaba a vender el software, o sea, ya teníamos el software, pero tocaba Sí. seguir trabajando por aparte porque nadie nos lo compraba. Mm, Entonces seguía, ya era más duro el trabajo porque era haga lo suyo, lo que tenía que hacer para vivir, pero saque la empresa adelante. claro, Entonces claro. ya tenía uno que partirse como en tres o en cuatro cosas a la vez. Sin embargo, se hizo. Entonces llegábamos donde los clientes y les decíamos, esta es mi plataforma, así funciona. Y la gente, ay, pero es que no tiene tal cosa. Entonces yo me devolvía por decir, no, le iba a vender esto a este cliente, pero vea, no tiene esto. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, bueno, yo lo hago. O Entonces sea, llega Steven ya había nacido, pero ahora había que empezar a formarlo. y fue A muy difícil mezclarse. porque los clientes literal querían que uno les hiciera todo lo que ellos pedían. Claro. Ah, su sabor me gusta y está barato, pero no, eso no me sirve así, tiene que meterle tal cosa para yo comprar así. Entonces yo me volvía con destino y le decía, men, hay que hacer tal cosa, le falta esto y por esto, y tomaba nota. Lo más particular del mundo era que yo no conocía el medio del comercio tradicional. Yo nunca había ido al centro a vender, a venderle a un empresario un software. Sí, Entonces ellos me hablaban de cosas que yo no conocía, me hablaban de procesos internos de empresas que yo no conocía, me hablaban de contabilidad y yo no era contador, yo no sabía nada de eso. Entonces yo tenía que salir de ahí corriendo a leer en Google lo que el cliente me estaba diciendo para yo claro. poder entenderlo. Entonces yo llegaba donde Steven y Steven me decía, ah, sí, pero es que esto y esto, dígale que esto y esto y esto. Entonces yo quedaba grave porque el cliente me hablaba un tema que yo no sabía. Steven sí lo sabía y Steven me decía, dígale que esto. Y entonces yo tenía que volver a pedir otra cita donde el cliente para volver. No, eso era un despelote. Entonces, ¿qué me tocó hacer a mí? No podía ponerme a estudiar porque no podía parar de trabajar. Entonces me tocó ser autodidacta y empezar a estudiar contabilidad, todo lo que pudiera ver en YouTube, todo lo que había en todas partes y leer para entender qué era una cuenta T, para entender cómo se calculaba el precio de un producto, cómo se costeaba un producto y empezar a leer y a ver videos y entender toda la realidad. ¿Sí? Tanto es el crecimiento en estos 7 años que uno ya hoy se sienta con un contador tranquilamente y le habla de los mismos términos que ellos manejan sin uno ser contador, ¿cierto? Pero Sí, fue la misma necesidad de aprender y de sacar la empresa adelante lo que hizo que uno, de forma autodidacta o empírica, como llamamos en la jerga popular, que hizo que aprendiéramos de contabilidad y que aprendiéramos de procesos institucionales porque a medida pues que uno iba le decían, los empresarios le enseñaban a uno, pero también cuando la empresa de uno fue creciendo, pues le tocó implementar procesos claro. que uno había escuchado, pero que uno no sabía que existían o que le tocaba implementarlos. Entonces, era el mix entre salir a trabajar, instalar cámaras, hacer páginas web, pautar en redes con los clientes y al mismo tiempo salir a vender un software que por más cliente que uno visitaba no nos compraba. Hasta que un día llega un contador, que agradecimientos para él, y nos da la oportunidad de que le mostramos la plataforma, le gustó y nos empezó a meter los clientes de él, a pasarlos pues a nuestra plataforma, con una condición. Nosotros que dijimos, necesitamos que los contadores ganen plata por recomendar nuestro software. Entonces creamos un plan de referidos para contadores y al señor le gustó la idea y dijo, ah, pues yo me gano el 10%, les voy a pasar a estos chicos, todos mis clientes los voy a sistematizar y me gano el 10% de ellos. Y esa persona hoy, después de 7 años, todavía sigue ganando el 10% por esos clientes que nos metieron. Bacanísimo. En ese, en ese tiempo llega una empresa que se llama El Puerto Importados, que era la empresa que era capaz de despachar 1.500 productos
con envía al día en Medellín. Ellos eran las personas que para mí en su momento eran las referentes del comercio electrónico en Medellín. O sea, yo no conocía a nadie que vendiera 1500 envíos en Medellín hace 4 o 5 años. Claro, ¿no? Y en un solo día. Y en un solo día. De hecho, ellos llegaron a nosotros porque ellos no tenían cómo controlar ese volumen. Y ellos Sí. eran clientes de Alejandro, de Alejandro el contador que te digo. Entonces Alejandro nos dice, les presento a estos chicos, ellos les van a ayudar a sistematizar. Y entonces llegamos nosotros a meternos a un mundo que no conocíamos como era el comercio electrónico. Entonces ya teníamos unos clientes para comercio tradicional. Entonces teníamos un cliente en el centro, un cliente en un sector y ya le vendíamos a, no sé, 10 clientes ya tenían nuestra plataforma y funcionaban y facturaban en ella. Pero viene la parte donde uno dice, y vino la empresa número 15 y nos propone comercio electrónico. Y nosotros ni siquiera habíamos terminado de hacerlo lo de un comercio normal, ya nos Mm, están hablando es que del de comercio comercio electrónico. electrónico. Entonces nosotros empezamos un proceso de adaptar el software a las necesidades de esa empresa que se llama el Puerto Importados, ¿sí? Sí. Y nos empezamos a meter en el mundo del comercio electrónico hace 4 o 5 años, cuando en Medellín esto apenas estaba cogiendo su furor. Tuvimos la oportunidad de entrar ahí. O sea, Y fueron ahí pioneros conocimos, también con ellos. claro, y ahí conocimos a Sara Montoya y Juan Carmona, dos grandes socios que los tenemos hoy. Para los que nos escuchan, ¿quién es Juan Carmona? Es el creador de la feria EFIX, que se realiza en Medellín cada año. Este año tuvimos 42.000 asistentes. Entonces conocemos a Juan Carmona, una persona con mucha creatividad, un visionario, y él nos propone que hagamos una sociedad y él nos dice, creemos una empresa, ustedes son unos jóvenes muy talentosos, tienen muchas ganas, yo tengo mucha creatividad, yo soy muy buen comercial, vamos a crear una empresa de comercio electrónico. Entonces ahí nace, recuerden la primera empresa EFI Systems, que era sistemas eficientes, y nuestro software se llama Software EFI, y luego nace EFI Commerce, que es el software EFI con la palabra e-commerce. Entonces creamos la empresa que se llama EFI-Commerce. Entonces, ¿qué tenemos en EFI-Commerce? Tenemos una empresa que se dedicó al comercio electrónico. ¿Qué hicimos nosotros? Empezamos a desarrollar o adaptar el software, que era un software de comercio tradicional, y lo empezamos a adaptar a comercio electrónico. Lo conectamos con las transportadoras de Colombia. Hoy está conectada con todas. TCS Envía, Interrapidísimo, Coordinadora, Domina, no sé si se me escapa alguna, Servientrega. Hoy el software está conectado con todas las transportadoras de Colombia y a la vez está conectado con las páginas web de los clientes. Entonces, una persona que sea capaz de vender 1000 productos al día tiene en una sola plataforma el control de todo. Los clientes le compran en su página web, el sistema le crea el pedido automáticamente en el cliente, le toma los datos del cliente, dirección, teléfono, le crea el pedido, el cliente convierte ese pedido en factura electrónica y a la factura electrónica le hace una guía de transporte por las 7 transportadoras, él puede elegir por cuál. Entonces, sin salirse de más plataformas, tiene todo el control de todo el proceso de ventas en uno, ¿cierto? Súper bueno, sí. Entonces, claro, entonces creamos ese modelo porque era una necesidad hace 4 años. Nos decía Juan Carmona, el comercio electrónico funciona muy bien, pero es malo porque yo tengo que tener hasta 4 o 5 plataformas. En una hago las guías, en otra tengo las ventas en Shopify o en Facebook, en otra tengo que hacer el inventario. Entonces tenía él hasta 4 plataformas diferentes para funcionar. Lo que él nos propuso fue, integren ustedes todo en una plataforma y vamos a potencializar el comercio electrónico en Colombia. Entonces, eso fue lo que empezamos a hacer hace 4 años. En el 2020 fue la pandemia, si no estoy mal. Sí. Y en enero de 2020 creamos la empresa e-commerce y en marzo entra la pandemia. Pero eso los dispara, me Entonces, imagino. claro, entra la pandemia y EFI Systems, que era la empresa del software tradicional, para abajo, se Sí, quebró. ¿Por qué? Pues porque nadie nos pagaba las mensualidades. Y claro. nosotros ya teníamos 4 nóminas que cubrir. En ese momento ya teníamos 4 nóminas. Se cierran todos los negocios, entra la pandemia y nosotros, ¿ahora qué hacemos para pagarle las nóminas a estos muchachos? Nadie nos daba las mensualidades, todo cerrado. Entonces, Steven, que es el ingeniero, el socio, llega y se mete a desarrollar un módulo que se llama dropshipping para conectar a los proveedores dropshipping o los que tienen mercancía con los distribuidores. Y empezamos un proceso de desarrollo
Después de 6 meses, él me llama y me dice, ya tengo listo el desarrollo y nos vemos en la oficina, en la empresa en ese tiempo. A las 2 de la tarde me voy allá, se sienta una hora, me explica el modelo y me dice, listo el modelo, váyanse para la casa a vender. Yo con mucho susto arranco a vender, empiezo a vender, a llamar a todos los clientes que hacían comercio electrónico en esa época en Colombia, y en ese momento empezamos pandemia quebrado literal con Eficystem y terminamos pandemia con 20 empleados, o sea, teníamos 4 y termina la pandemia, ya teníamos 20 personas trabajando para nosotros, porque como nos involucramos en el comercio electrónico ya necesitamos estructura, funcionar, y eso nos disparó entonces en Colombia, nos disparó. Después del 2022, hoy estamos en el 2024, ya tenemos sede en Quito, en Guayaquil, Santo Domingo en República Dominicana y hoy que me encuentro en Guatemala, que también estamos aperturando la sede acá. Entonces, y ya tenemos, como no sé, alrededor de unos 250 colaboradores que trabajan con nosotros. Entonces, es un proceso muy lindo de cómo yo vendo mi casa, ¿cierto? Ujú. Para poder montar una empresa y esa empresa hoy nos permite no solo tener una empresa en Colombia, sino una empresa en 4 países y ojalá pues Dios nos permita crecer a más países y llevar el tema del comercio electrónico a muchos más países. Si un emprendedor debería ser cuerdo o loco, ¿usted qué responde a eso? Un emprendedor debe ser cuerdo loco. Te voy a responder desde mi experiencia. Ajá. Desde mi experiencia tiene que haber los dos casos. Un negocio para que funcione tiene que tener los dos. Ujú. Hay personas que son capaces de ser las dos. Hay personas que son capaces de ser locas y atrevidas, pero a la vez cuando les toca calmarse, se calman para tomar decisiones con cabeza fría. Ujú. Pero en el caso de nosotros, Steven es demasiado quieto, demasiado tranquilo y demasiado racional. Yo soy la mitad entre lo emocional y racional, yo soy como un mix, pero Sara y Juan son demasiado emocionales, explosivos, creativos. Entonces, como que todas las locuras que ellos hacen, ya Steven como que las aterriza un poquitico. Entonces, digamos que tenemos un mix. En la empresa nosotros tenemos un mix, pero la respuesta a la pregunta es, tiene que coexistir en caso de que sea una persona la emprendedora, tiene que coexistir en ese ser humano las dos. Yo ¿Sí? opino igual, yo opino igual. Porque a veces hay que ser muy racional para tomar las decisiones. Ayer, lastimosamente, yo tuve que tomar la decisión de hablar con Steven y decirle, esta persona debe ser despedida de la empresa. En mi corazón yo no quiero despedir a nadie, porque yo no quisiera que nadie esté mal conmigo ni que se ponga triste conmigo. Pero en mi racionalidad de empresario, digo, esta persona no está siendo productiva para la empresa y eso a nosotros nos cuesta plata y nos cuesta unos gastos, ¿cierto? Claro. Entonces yo digo, la parte racional nos indica que esta persona debe salir, pero la parte emocional nos dice que a pesar de esa persona, ya lleva con nosotros 1 año y medio, ya es un amigo de nosotros, es uno más de la casa, ¿cómo lo vamos a despedir? ¿Cierto? Ujú. Pero termina primando a veces entonces lo racional. Pero a la locura de ir a abrir Guatemala es una locura, cada vez que una empresa va a ir a abrir otro país es una locura. Eso hay que tomar ese riesgo, porque tú estás sacando capital de Colombia para llevártelo para otro país, a llegar a montar sede, a adecuar sede, contratar personal, sostener ese personal mientras tienes con qué pagar, Ujú. Mientras empieza a eh, producir. mientras empieza a producir. Entonces, pienso que tienen que coexistir las dos partes para ser empresario. No, y que también es una locura vender la casa. O sea, cualquiera de los que hoy nos puedan estar viendo y escuchando dirán, pero eso es muy loco uno coger y vender la casa para invertirla en un proyecto que no sabemos qué va a pasar. Y Sí, así somos todos los emprendedores, creo. Todos los emprendedores en algún momento decimos, bueno, me voy con toda y a luchar por ese proyecto. alguna vez conocí un término no recuerdo, me lo dijo una persona, pero no recuerdo esa persona si me lo dijo de algún libro que leyó, no sé si de Robert Kiyosaki, que no me he leído, Padre Rico, Padre Pobre aún, no me lo he leído. Creo que es ley de la vida que todos nos leamos ese libro. Ujú. Él me decía que hay inversiones de riesgo y hay inversiones que no son de riesgo. Las inversiones de riesgo son las inversiones que uno está dispuesto a perder en caso tal de que no salga nada, ¿cierto? Sí. Yo siento que yo en mi momento lo que yo hice fue coger mi base, mi seguridad, que era mi casa, y volverla una inversión de riesgo, apostando a que saliera o no saliera, y gracias al creador salió.
¿cierto? Salió, esa inversión de riesgo salió. Y de hecho yo ya hoy invierto, pues lo que logro separar de platas, las invierto es en riesgo. Yo ya casi no invierto en inversiones fijas. Sí tengo algunas, obviamente. Nosotros como un grupo empresarial tenemos unas inversiones en juntos como los socios, como tener una propiedad en Coveñas, la cual tenemos para turismo y rentamos. Ahí tenemos algo de lo que hemos construido, de nuestro patrimonio. Pero yo ya a nivel personal, yo ya no invierto en propiedades. Yo prefiero más bien seguir invirtiendo en cosas de alto riesgo, teniendo en cuenta que si se pierde, pues la perdí, pero al menos me tomé el atrevimiento. Entonces hoy hago otras inversiones que me permiten no ganar mucho, ¿cierto? No gano mucho, pero al menos sí gano más que tener. Un caso puntual, por ejemplo, yo puedo tener hoy 50 millones y decir, me compro una casa que me da un arriendo de 300.000, o yo pongo 50 millones al 2% y eso me da 1 millón. Entonces uno Ujú. sabe que puede que le roben los 50 millones, pero usted está ganando 1 millón mensual y no 300.000, y no está peleando con inquilinos, que se me dañó una teja, que el tubo, que el baño y lo están llamando, o que el vecino está poniendo quejas de usted. Entonces ya uno dice, no, pues yo prefiero más bien invertir los 50 millones al 2%, que es un interés bajito, pero estoy ganando un retorno de la inversión un poquitico más rápida, así sea de alto riesgo. Entonces ya hoy uno aprende cómo hacer esas estrategias. Y lo que tú decías ahorita, de que la plata llama plata. Ya Ujú. hoy en día a uno lo llaman y le ofrecen los negocios y los negocios y los negocios. Y antes le toca a uno decir no, 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 porque no me voy a desenfocar de lo que, En lo que lo estoy, que, sí. de lo que estoy. Pero literal a uno lo llaman. Yo hoy voy a Coveñas a darle vuelta a la propiedad ya y a ver cómo va el tema. Y yo, eso ya es que falta un negocio de esto, que falta un negocio de esto, que nadie produce esto, que monte un negocio de esto, y uno no le da tiempo. Pues uno no tiene el tiempo ni la cabeza ni tampoco los recursos, porque nosotros no somos millonarios. Todo lo nuestro está invertido. Entonces uno no es multimillonario. Uno apenas está construyendo algo para saber si en 10 o 15 años ya uno puede decir, "No, si me quiero jubilar a los 50", ¿cierto? Claro. Apenas Sí. estamos en ese proceso constructivo. Entonces, ahí es donde uno llega y dice que sí, que entiende por qué el término de la plata llama plata. Y es porque cuando uno se rodea de personas que todo el tiempo están en el tema de la plata, pues aparecen oportunidades que uno a veces puede aprovechar, y aparecen oportunidades que a veces que uno tiene que dejar pasar porque lo desenfocan, lo sacan a uno del rumbo que uno Sí. trazó hace muchos años. Y yo, por Claro. ejemplo, tengo muy claro que mi rumbo es esta empresa, que es esto que hacemos hoy, y a esos que le estoy o que le vengo apostando hace muchos, muchos años, y ahí es donde me quiero morir. Uy, para un momentico para que nos pueda seguir en nuestras redes sociales. ¿Cómo nos encuentra? A lo bien podcast, ¿sí? Así nos pueden encontrar. A lo bien podcast. Y en Instagram, a lo bien podcast.com. Ahí nos puede encontrar, ahí puede saber más de estas historias. Y si usted tiene más, si tiene una historia que usted cree que la quiere contar, escríbanos y ahí nosotros le damos la oportunidad para que venga nuestro equipo de trabajo a contar su historia. Continúe. Está buenísima. He contado tal vez en otros capítulos que la primera vez que alguien me dio la mano en mi primer negocio, que fue el calzado, fue un paisa y me dio la mano sin preguntar quién era yo, sin saber si yo iba a responder, porque él estaba poniendo su nombre y su cara por mí, ¿sí? Entonces, eh, claro, casi todos los colombianos estamos dados a ayudar, pero es que los paisas se pasan, es la verdad, ¿sí? Los Eso paisas, sí, es cultural, cultural de nosotros. sí, sí, se pasan en querer ayudar a la gente, en querer que el vecino, que el de al lado, que el amigo, el que acabo de conocer, de pronto lo ven medio mal, venga para acá, mijo, que vamos es para adelante, ¿sí? Aquí hay esto, ya usted verá si lo hace o no, ¿sí? Pues porque tampoco es que se lo vayan a regalar, pero pues aquí está esto, vea, le presento esto, arranque usted ahí, mira a ver cómo le va. Y es bacano ver a Efi, porque acaban de escuchar ustedes a Richard decir que llegan desde pandemia, prácticamente. O sea, 7 años con EFI Commerce, no, Easy 7 Systems, años EFI Systems y 4 años con EFI E-Commerce, ¿cierto? Commerce. Bueno, y en 4 años ver cómo van y todo lo que mueven y
por favor, corríjame, creo que son más de 3.000 personas trabajando en Eficommerce. No, todavía no tenemos 3.000, ojalá, pero O estamos mil hablando de 3. quinientas, algo así. No, a ver, lo que pasa es que Ficommerce hoy, digamos que nosotros como plataforma, lo que hemos logrado, a ver, una de las metas que tuvimos Steven y yo al principio era lograr hacer mucho con poco. De hecho, cuando yo era sonidista o ingeniero de sonido, que fue un trabajo que tuve alguna vez que trabajé con una empresa en Medellín que se llama Arte y Sonido, yo amplificaba conciertos con audífonos en consolas grandes, amplificando músicos. eh, Había un término en el tema del sonido, hay un término una frase que dice que el buen sonidista no es el que es capaz de hacer mucho con mucho, sino el que es capaz de hacer que suene bonito con un sonido malito, Ujú, ¿cierto? Entonces, nosotros bajo esa premisa hemos construido un modelo nosotros en el que con pocos empleados, que son 300, que no son poquitos, que con poquitos empleados, eh, somos capaces de atender hoy más o menos 8.000 clientes que tiene la empresa, ¿ya? O sea, es como logramos a través de la plataforma y de las automatizaciones y la tecnología hacer que los procesos sean muy automáticos, muy de robots, muy de cosas así, para que mi nómina y mi gasto fijo mensual no sea muy alto. ¿Cómo hago yo? Entonces, digamos que hoy, listo, hoy tenemos 300 empleados. Posiblemente si algún día abrimos otros 4 o 5 países se me duplique a 600 empleados, posiblemente. Pero digamos que nuestra afán y nuestra meta no es tener 1.000 empleados. no, no, no. Nuestra meta, Creo mi que de meta sí es pronto, tener 8.000 clientes, 16.000 clientes. Esa sí sería la meta de nosotros, ¿cierto? pero eso, a eso iba, que son 3.000 personas, o sea, 3.000 clientes o 1.500 clientes. No recuerdo muy bien el número estando allá en la feria, pero creo que alguien me dijo, ya somos 1.500, creo que están mil ya trabajando. quinientos son hoy en República Dominicana, solo en República Solo en Dominicana. República Dominicana. Ah, ok, eso Sí. es, a eso iba. Esa Entonces, era mi pero pregunta. ya si sumamos Ecuador, República Dominicana, Guatemala, ya estamos hablando que podemos tener más o menos unos 8.000 clientes que utilizan nuestra plataforma, tanto de negocios tradicionales como de comercio electrónico. Estamos hablando en general, ¿ya? Uf, a lo Entonces bien, estamos eso hablando es de una cosa tremenda. Y es que es el tiempo. O sea, es algo próspero, es algo luchado, es algo muy bien organizado, porque también hay algo que, que se le debe abonar a los paisas. Y tal vez algunos van a salir a tirarme piedra, pero es que hay que decirlo. Uno ve cuando en los detalles que que tienen los paisas cuando montan un negocio, sea el que sea, la presentación, la organización, lo bonito, ese valor agregado que le dan, y después salen y por eso es que van es como un cohete. A comparación de otras ciudades, yo suelo analizar esas cosas, ¿sí? Eh, un mismo negocio en diferentes ciudades por diferentes personas. ¿Y por qué llegan y dicen, pero por qué el de los paisas vende tanto? Pues, parce, vaya, mire cómo lo organizó el paisa. Solamente vaya, miren. Y ahí usted se va a dar cuenta por qué ese está vendiendo más que el suyo, desde la atención para en arriba. eso, y yo creo que prima mucho es la atención. Si algo hemos aprendido en EFI, en EFI entendimos que hay dos clientes, ¿cierto? Y eso es algo que todo el mundo debe entender, el que tenga negocio y que tenga trabajo, colaboradores a su cargo. Hay un cliente externo y hay un cliente interno. El cliente interno son sus colaboradores y el cliente externo son los que le sostienen su negocio. Ujú, ¿Cómo hace usted para hacer feliz a ese cliente interno, que es su colaborador, para que le cuide su recurso, que es su empresa? ¿Cómo hace usted para hacerlo sentir tan bien que se enamore de su empresa y tenga ese sentido de pertenencia por su negocio? Y a la vez, ¿cómo hace usted para fidelizar a ese cliente externo, que es el que le sostiene la empresa, para que se sienta tan a gusto con lo que usted le vende, que no se vaya para la competencia? ¿Cómo hace usted? ¿Cierto? Entonces, digamos que lo que ha hecho diferente a EFI, lo que ha hecho diferente a Grupo EFI, es que nos hemos enfocado en hacer que todas las personas, ya sean clientes internos, externos, se sientan como en una familia. Que todos sientan que cuando llegan a una sede de EFI lo reciben como si fuera la casa. Que todos sientan que cuando llaman al soporte de EFI lo atienden como si fuera lo está atendiendo un mejor amigo. ¿Ya?
Eso es lo que Así estamos es, buscando, sin dejar de ser profesionales, obviamente, sin claro. dejar de utilizar un lenguaje correcto, profesional, adecuado, pero ¿cómo hago yo? No, qué rico llamar al soporte al servicio al cliente de EFI, porque es que ya me prestan atención, me ayudan, me colaboran, me cuidan, me consienten, me miman, Claro. ¿ya? Pero entonces, ¿cómo nosotros cuidamos a los clientes internos? Ah, los clientes internos, por ejemplo, ellos tienen puff para que a la hora del almuerzo duerman. Tienen una sala de juegos donde hay un Play 5 para que en el almuerzo vayan y jueguen Play. Tienen cafeteras que todo el día les dan café, capuchino, chocolate, lo que quieran, para que ellos tomen todo el día. Si quieren tomar 20.000 capuchinos, tomen capuchinos todo el día. O sea, ¿cómo hago ese mix? ¿Cómo hago ese mix para que ellos cuando estén en la oficina se sientan tan bien y se sientan tan amados por la empresa? ¿Y cómo hago para que el cliente de afuera también se sienta tan seguro conmigo y tan bien conmigo? Y ni siquiera es un tema de precio, porque no es que yo le rebaje el precio a las personas. Ahí es donde uno entra a entender por qué Apple vende tan costoso, ¿cierto? Ujú. Aunque ahí ya hay otro tema pues que se sale, pero uno entiende en cierta medida por qué Apple puede vender teléfonos tan costosos si son los mismos teléfonos, no cambian nada, cambian un color y le dicen que mejoraron cualquier cosa, así no lo mejoren. Pero entonces ya salió el iPhone 16 y todo el mundo quiere vender el 15 y comprarse el 16 porque Apple genera esa sensación de superioridad. Entonces yo Ajá, les de he dicho, calidad, de sí. calidad, de superioridad. Entonces yo le digo mucho a Ujú. los clientes, y esa es mi premisa de venta, cuando me dicen, pero es que otro software hace lo mismo. Yo le digo, usted tiene, EFI para mí es un Ferrari, ¿sí? Usted puede montarse en un Ferrari o puede montarse en un Chevrolet. Usted verá en cuál quiere estar montado. Si monta, si sigue con nosotros en el Ferrari o sigue montado en el Chevrolet, usted verá. ¿Por qué? Porque yo tengo en mi cabeza que nuestra empresa es como una marca, como un Ferrari, como un Volvo, que son empresas o carros que solo compran las personas que están dispuestas a pagarlas y que quieren ese servicio que esa empresa ofrece. Ujú. Entonces, lo mismo yo le digo a los chicos en la empresa internamente, yo le digo, ustedes no trabajan para una empresa normal, esto no es un call center normal, esto no es un software normal, nosotros somos diferentes, nosotros no podemos actuar como actúan las otras plataformas. Nosotros no podemos hacer nada ilegal, nosotros no podemos, o sea, yo todo el tiempo estoy insistiéndole a los chicos, ¿sí? Actúen bien, atiendan bien los clientes, no cometan errores tan inocentes como estos, cuando pasan esos casos que uno va y les toma el ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho diferente a Evi? Esa parte humana. ¿Cómo yo llego hoy a Guatemala y monto una empresa y en 5 días que están contratados los chicos, ya hicimos la primer vaca, o sea, juntamos todos y compramos pizza y nos sentamos a comer todos, ¿cierto? Bacano, sí. O sea, ¿cómo ya en 5 días logramos esa unidad en la que todos ya estamos poniendo y nos sentamos a comer y a contar chistes y a hablar de nuestras vidas? ¿Cierto? Obviamente yo en ese momento, yo como jefe me abajo, me pongo al nivel de ellos, comparto con ellos, me hago humano como ellos, pero después de la pizza yo ya soy el jefe, ¿cierto? Ujú. Con Steven que también está acá, soy el jefe, doy mis instrucciones como jefe, pero ellos no me están sintiendo como un jefe que impone las cosas, sino Es un líder. Ujú. como un líder que los lleva y les dice cómo se deben hacer las cosas. Entonces, en EFI Exactamente. buscamos, en Grupo EFI, especialmente, buscamos es eso, buscamos que las personas se sientan humanizadas, que todo el que llega allá sienta que es humano, el que es cliente de EFI tiene que sentirse que lo respetan porque más que un cliente es un ser humano que está todos los días luchando por su negocio. Y por eso Milab, y por eso Prendas Control, y por eso muchas personas, aunque les ofrecen plata para que se vayan a otras plataformas y todo, se quedan con nosotros, ¿cierto? ¿Por qué? Claro. Porque saben y entienden el valor. Hay una empresaria que se llama Doña Lady, que es la de Prendas Control, no sé si las conoce, las has escuchado, y No. ella llegó a EFI con el esposo y el hijo, a que yo les explicara EFI, y un tallercito con 2 máquinas en la casa. Mm. Pero esa señora tiene una empresa con 50 máquinas, hace procesos de tiñe tela y todo, y en 3 años. Y es Wow. capaz de despachar 1.500, 2.000 fajas al día. No, 2.000 no, 10.000. Porque ella está por todas las plataformas de comercio electrónico. Entonces es capaz de despachar 10.000 fajas al día. ¿Cómo hace ella? ¿O cómo hizo ella para empezar de cero, llegando a EFI, comprando EFI, queriendo ser proveedora de dropshipping, produciendo 50 fajas al día? Y hoy se es capaz, ser capaz de despachar. O sea, yo le digo, yo alguna vez escuché una cifra de 8.000, 10.000, pero no exageramos, digamos que son 4.000 al día.
Hay empresas capaces de despachar 4.000 fajas al día. Y todos los días, día a día, día a día, día a día. Entonces ella, cuando ella habla de EFI, ella dice, no, es que EFI es mi casa. En EFI, yo crecí con EFI porque EFI me dio, me respaldó, me empujó, me dio asesoría, me acompañó. Y yo hoy soy una empresaria exitosa, pero es porque EFI estuvo conmigo de la mano. Y crecimos juntos, EFI y yo. Entonces, ¿yo cómo hago? ¿Cómo me voy? Ya se crea un concepto de fidelidad, lo que pasa en una relación de noviazgo. Cuando yo le soy fiel a mi esposa, ella me es fiel a mí, ¿sí? Porque yo estuve con ella en las buenas y en las malas, cuando estuve enferma o cuando yo estuve enfermo, ella me cuidó. Entonces, ¿yo cómo le hago esa embarrada, cierto? Entonces, ahí se crea un concepto de fidelización de clientes internos y externos, cómo una empresa puede ser humana sin dejar de ser empresa, que es el concepto que nosotros tenemos internamente, y el concepto de generar una plataforma que solucione la mayoría de los problemas de las personas. Obviamente somos imperfectos, pero estamos creciendo todos los días, hacemos desarrollos para mejorar esta plataforma y que cada vez sea más atractiva para muchas personas. Y termino con esto. Cada vez que llegamos a un país nos ofrecen negocios. Nada más esta semana nos ofrecieron crear una plataforma para Centroamérica, ¿sí? Mm, Un empresario. Entonces uno dice, ¿cómo no? Lo que hablamos ahorita, que la plata llama plata. ¿Cómo yo llego a Centroamérica, a Guatemala, y me reúno con un empresario? O bueno, yo no, Steven se reúne con un empresario y le ofrece crear algo muy loco ya a nivel de Centroamérica, no solo para cubrir un país, sino cubrir todo Centroamérica y mejorar el tema del dropshipping en Centroamérica. ¿Cierto? Una cosa loca. sí, Es cómo loquísimo. yo hacer, cómo nosotros en el día a día con nuestro trabajo, madrugando, trasnochando, y conociendo y dándonos esa oportunidad, logramos que muchas personas cada vez amen más este proyecto que es Grupo EFI. Y es una invitación también para las personas. Y creo que para ir introduciéndote un poquitico el tema de Feri para dejarlos iniciados, Ujú, es como nosotros como Grupo EFI logramos un día, por una locura que se le ocurrió a Juan Carmona, que él la va a contar, ¿cierto?, en su podcast, cómo logramos hacer una feria en un mes, en la primera versión, y ya luego de enero hubo esta feria que acaba de pasar 2, 3 y 4 de agosto de este año, 2024, con 42.000 asistentes. ¿Cómo pasamos y cómo es toda esa locura de crear algo que no existía, que nadie se le había ocurrido y que a nosotros se nos ocurrió crearlo? ¿Cómo hacemos, cómo se nos inventamos toda esa locura y hoy en cabeza de Juan Carmona, que fue el creativo y el que sigue liderando esta feria, cómo se crea toda esta locura? Y hoy con la ayuda de Dios, pues posiblemente ya Medellín se quede cortica. ujú. Jürgen Klarich, para los que nos conocen, nos proponía incluso hacer una feria, pero hacerla en Panamá y hacerla ya a nivel mundial. Él decía, no, ya ustedes la feria hay que hacerlas en Panamá y hay que hacerlas a nivel mundial. Y Panamá es el lugar donde confluyen muchos vuelos de muchas partes del mundo. Ya hay que buscar es hacerlo en Panamá y hacerlo, como te digo, ya una feria es a nivel mundial donde todos los que hacen e-commerce en España, en Europa, vengan también hasta acá y conozcan un tema de una feria, cómo es el comercio electrónico en América Latina, y cómo es el comercio electrónico en esos otros países. Entonces, Bueno, ahí para dejarlos antojaditos a todos de escuchar de esa historia de Juan David. sí, y bueno, ya para agregar, pero pues eso también imagino que lo van a escuchar en el podcast que podamos hacer con Juan David. Eh, Fíjense todos los que sean empresarios y todavía estén en el comercio normal, en el tradicional, eh, en este podcast, si de pronto no es usted, pero usted conoce a alguien que, que necesita, que tiene como eso en el corazón, o de que empezar a cambiar, porque este comercio tradicional con los años va a terminar desapareciendo porque ya todo el mundo quiere comprar es por red, ya todo el mundo quiere entrar a una página. Muy pocas personas, o bueno, de pronto dentro de su ciudad, pero si no encuentra algo, pues van a internet a buscar eso que no encontraron y a mirar hasta precios. Entonces, bueno, acá existe una plataforma como EFI que les da todo. O sea, todo tienen ustedes su software contable, si no estoy mal, para poder organizar todo lo que es su inventario de su empresa, facturar y aparte tienen una plataforma para que usted pueda vender y convertirse en un proveedor
de esta plataforma para estos clientes que tiene EFI, que son miles, vendiendo sus productos. Ellos organizan Ahí, todo esto. ahí te complemento algo. Y le brindamos también al empresario la posibilidad de que no solo venda en Colombia. Porque Ujú. cuando yo estoy en Ecuador, en República Dominicana y en Guatemala, yo tengo una bodega que aquí atrás se puede ver, donde el empresario no tiene que venir a abrir sede, él simplemente mande la mercancía, que yo se la almaceno en mi bodega y a través del tema e-commerce la repartimos por todos los países. O sea, no es ni siquiera que usted tenga que venir a invertir un montón de plata como empresarios, solo la mercancía y tener nuestra plataforma y ya puedes vender en otros países. Y tenemos los contactos aduaneros y tenemos la persona en China que se la presentamos para que le ayude a comprar si es en China o si es que usted produce en Colombia, antes cómo sacamos los productos, lo contactamos con las personas. Y si realmente usted dice, no, es que están hablando de ya grandes ligas, yo apenas soy un emprendedor chiquitico, entonces venga, acérquese a Efi, venga, dígame Efi, ¿qué hago? ¿Cómo me ayudo? Yo quiero saber del e-commerce, ¿cómo me apoyo? O si usted tiene un localcito pequeño y quiere que crezca, entonces venga Efi, yo le compro su software para yo hacer mis ventas, pero venga, ¿qué más plus me puede dar usted para que yo crezca? ¿Sí? Y créame que nosotros les vamos a acompañar en todo lo que más podamos, lo que está a nuestro alcance, lo que podamos hacer porque crezcamos. Y por último, una premisa de EFI, y es que EFI tiene como premisa que EFI no gana solo. O sea, cuando EFI como plataforma crece, EFI no crece ganando solo. La idea es que todos los que estén con EFI ganemos juntos, que sea un gana-gana literal para todos, que todos los que estemos vendiendo en el día a día en el comercio ganemos. El día que solo EFI gane, ese día no nos interesaría seguir con esto. A nosotros nos interesa es que todos ganemos, desde el pequeñito hasta el grande. Que todos los días seamos capaces de generar los recursos para que todos podamos ganar y vivir cómodamente. A eso es lo que le apostamos. ¿Sí? Esa es nuestra premisa como empresa. El gana-gana para todos y la humanización del comercio, de la parte empresarial. ¿Cómo hacemos para que seamos, siendo humanos, podamos hacer empresa y podamos hacer comercio desde la humanidad? Bueno, Richard, muchísimas gracias de nuevo por haber aceptado la invitación. Eh, a todos, síganos en las redes. Vamos a colocar las redes de Richard, de Efi. Vamos a estar colocando todo esto acá al final y de todas maneras en la descripción para que vayan, para que miren todo lo que hoy más o menos se alcanzó a contar, porque pues de todas maneras es muy cortico el tiempo para poder contar todas las maravillas que tiene y todo lo que puede suceder si usted decide llamarlos a preguntarles. Ellos tienen todo un equipo para responder todas sus preguntas, tienen todo un equipo para que usted cuando cuelgue esa llamada pueda sentarse a pensarlo bien si quiere pertenecer a EFI o no. Pero yo sí les digo una cosa y es, este tipo de empresas es el futuro, ya lo están viviendo, ya mucha gente, yo lo pude experimentar en la feria, pude ver cómo una empresa crece, pude ver cómo son felices hoy gracias a EFI. Entonces, nada, es la invitación que les hago. De nuevo, muchas gracias, denle like, compartan, suscríbanse y sigan a estos locos emprendedores que son los que mueven este país día a día y los que nos ayudan a salir adelante. Un abrazo, Richard. Muchísimas gracias. Ay, se me olvidaba. ¿Hay algo que venga para el futuro de Efi o de Richard? ¿O de los dos? Bueno, como EFI tenemos, eh, pues todos los días lo levantamos pensando qué hacemos para mejorar el tema del comercio electrónico. Estamos trabajando muy duro para que cada vez podamos abrirle. A ver, en la concepción que tengo yo en mi cabeza, yo entiendo que no es en vano la generación de que los niños desde chiquitos ya sepan manejar los dispositivos electrónicos. O sea, ya es un chip que viene interiorizado. Sí. Entendemos por lo que tú decías ahorita que en algunos años todos los niños que hoy manipulan eso no van a querer ir a buscar unos zapatos, sino que todo va a ser en el computador, en el celular, compra y me llega a la casa. Ujú. Hay que entender que el comercio se está transformando porque las juventudes se están transformando y vienen nuevas juventudes que no quieren salir de la casa. Entonces, cada día pensamos cómo hacemos para que el comercio electrónico cada vez sea más profesional y no solo eso, cómo hacemos
para que los jóvenes que quieren ser emprender, emprendan en el comercio digital. Entonces nosotros creamos o estamos creando todo un ecosistema para que esos jóvenes que quieren aprender lo hagan. Voy a adelantar algo. Estamos adelantando conversaciones con la alcaldía de Medellín y si es una prueba piloto y si nos va bien, vamos a llevar cursos de dropshipping a todos los barrios de la ciudad de Medellín, a todas las juntas de acción comunal de Medellín. A lo bien, qué chimba. Sí. Entonces, si ese piloto nos va bien en Medellín, lo que vamos a hacer es que vamos a llevar ese piloto a todas las alcaldías de todo Colombia, a que Guau. todos los jóvenes de Colombia conozcan un modelo de ventas por internet que se llama dropshipping, que es fácil de hacer, que solo es estudiar y que lo pueden hacer todo el mundo. Porque conozco gente con 60 años que lo hace y conozco pelados de 15 a 16 años que lo hacen a nivel profesional. Entonces, esa es un adelantico de lo que estamos haciendo, que vamos a llevarle el modelo a todos los jóvenes en todos los barrios de Medellín, para que ellos conozcan qué es el comercio electrónico, porque entiendo que hay mucha gente que no sabe que esto existe, ¿cierto? Y que es el futuro, el futuro. Entonces, es un adelanto para los, a nivel de plataforma, es un adelanto para las personas. Segundo, para Richard, ¿qué es lo que quiere Richard como propósito de vida? Ayudar al mayor número de personas posibles. Uno a todo el mundo no puede ayudar con plata, pero me tienen acá, en mis redes me pueden escribir, necesito un consejo, necesito una ayuda, necesito ayuda espiritual, ya saben por lo que escuchamos que tengo conocimiento de ese tema. En todo lo que les pueda aportar, los puedo direccionar con personas que les ayuden, que los escuchen, o si yo lo puedo hacer, yo mismo los escucho, pero lo ideal sería que aprovechen toda esa experiencia y todos esos errores que yo ya cometí para que ustedes que vienen ahí debajo no los cometan, o para los que ya están viviendo las consecuencias de esos errores, pues cómo salgo de esos errores. Y lo Ujú. más gratificante es cómo hacemos para que en 1 o 2 años estemos abrazados tomándonos un cafecito en la playa y digamos, ¿te acuerdas hace 3 años cuando yo estaba quebrado y de la mano tuya crecimos y nos estamos tomando este cafecito acá? Qué rico, de verdad, mis queridos oyentes o los que nos están viendo, que en unos años nos podamos estar dando la mano en un lugar tranquilos, tomándonos un café y diciendo, gracias, Efi, o gracias, Richard, por este apoyo. Entonces, esa es la invitación que les hago. Y atentos cuando lleguemos a los lugares de todas las ciudades de Colombia, llevando este bonito proyecto, que ya es un proyecto más social que, que de ganar plata, porque esto que hacemos con la alcaldía es algo más social, que es nuestro aporte a la sociedad como empresa. Eso es lo que queremos, aportarle a la sociedad como empresa y no volvernos millonarios porque ni siquiera estamos contratando con la alcaldía un contrato de millones. Lo único que le dimos a la alcaldía fue cúbrame los pasajes y ya. Y nosotros vamos y ponemos las personas que den las charlas gratis y que enseñemos a los chicos todo este modelo. Bacanísimo, bacanísimo, bacanísimo. Además, además porque de pronto mucha gente piensa que la inversión debe ser grandísima y no. Como lo dijo Richard, hay que aprender y con las herramientas que ellos le van a dar, ustedes van a arrancar porque ellos tienen todo, los proveedores, usted simplemente venda, venda que el resto lo Ujú. hacen ellos. O sea, Así es, el resto está ahí. así Bueno, es. Richard, ahora sí me despido. Un abrazo a todos los que nos ven y nos escuchan. Nos vemos en otro capítulo. Ujú. Gracias, gracias por la oportunidad y siempre dispuesto para ustedes cuando quieran tener otra conversación. Claro que sí, aquí lo vamos a estar molestando. Claro que sí, ¿Listo? siempre, siempre muy a gusto. Que tengan un feliz día. Adiós. Gracias, gracias.